una conmemoración en el Sholem Aleichem a las 21 horas para recordar los 6 millones de judíos asesinados durante la Shoah. Vamos a hablar con Marcelo Baxter, que es el guía espiritual de la Sociedad Israelita Sholem Aleichem. Marcelo, buen día. Carlos, Eduardo y Belén acá. Buenos días, Carlos, Eduardo, Belén, y a los oyentes de la radio. ¿Qué recordamos, Marcelo, hoy? Bueno, recordamos, como bien dijo, Yom HaShoah, que es comúnmente conocido como el Día del Holocausto, pero también Akburá, el heroísmo, porque muchas veces hemos escuchado que los judíos fueron a los hornos crematorios, a las cámaras de gas con corderitos, y no fue así, hubo rebelión. Quizás no siempre la rebelión tiene que ser armada. Hubo rebelión en la documentación, en los diarios clandestinos, en los grupos de partisanos que se escondían en los bosques y trataban de luchar contra un enemigo totalmente superior y totalmente enajenado, desquiciado, que lo único que quería era hacer desaparecer al judío y con él el judaísmo, considerándolo una raza inferior y buscando la pureza justamente de la raza. Era la desaparición del judío y todo lo que tenga que ver con lo humano en el ser humano. Lo que pasa, Marcelo, es que esto por primera vez en la historia se hace como una maquinaria de la muerte, ¿no es cierto? Es un plan sistemático, organizado para matar. Acá no se perseguía ningún objetivo, económico, no se perseguía ningún objetivo de conquista del territorio, ni apoderarse de nada, sino es la maquinaria organizada para hacer desaparecer a un ser humano en su totalidad y marcarlo a fuego, porque así fue, y que directamente que desaparezca. Es decir, no se buscaba un objetivo en particular, sino la desaparición del judío y del judaísmo, directamente. Esto está relacionado con muchas cosas, con el fin prácticamente del comienzo del fin de la guerra, está relacionado con el levantamiento de Varsovia, ¿no? Sí, justamente también se lo denomina Yom HaShoah de Akburá, Día de la Shoah y del heroísmo, porque coincide con el levantamiento del gueto de Varsovia. También eso es parte del heroísmo, justamente un grupo de judíos comandados por Mordejai Angelevich intentaron y pudieron durante unos días tener en vilo a las fuerzas alemanas con armas, con bombas Molotov y con lo que tenían en mano, y hasta que sucumbieron, lamentablemente, para esta fecha, justamente muy coincidente con el Pesaj que acaban de concluir. Y por eso recordamos porque es el ejercicio de la memoria lo que nos mantiene vivos y ha mantenido al pueblo judío vivo durante milenios, y lo seguirá haciendo, y tratar de transmitir a las nuevas generaciones algo que sucedió, una parte terriblemente oscura de la historia de la humanidad y que nunca más debería suceder, ¿no? Lamentablemente el hecho del 7 de octubre otra vez nos invadió terribles recuerdos. Claro. Marcelo, en la invitación al acto conmemorativo también se resalta la idea de honrar la valentía de quienes resistieron en los guetos, en los campos y en la diáspora. Es valioso esto porque hablas de la solidaridad también, ¿no? Por supuesto que sí, y recordamos a aquellos valientes
que a ver, pudieron con muy poco luchar contra el enemigo, luchar contra los nazis, y contra esa maquinaria tan terriblemente organizada, y no solamente judíos, sino no judíos llamados justos del mundo, que a costa de poner en peligro sus propias vidas, salvaron a muchos judíos, y por supuesto que tienen lugar también en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, y el agradecimiento permanente que incluso tienen lugar, ocupa un lugar ponderante en el Museo del Holocausto en Israel, en Jerusalén, que es el Paseo de los Justos. Entonces, el tema de la solidaridad, de la empatía, eso es un valor a resaltar también en esta noche. Va a haber una presentación a cargo de Alejandro Teplinsky. ¿Quién es y por qué esa presentación? Alejandro Teplinsky es el doctor Alejandro Teplinsky es parte de la comisión directiva del Sholem Aleichem, y va a presentar al orador principal, que va a ser el doctor Gerardo Friedman, que es son miembros de la Cátedra Libre de Shoah, de antisemitismo y de discriminación de la UNI, de la Cátedra de Derecho de la UNI. Que fue creada por Héctor Zimmerman, ¿no? ¿Cómo? ¿Fue creada por Héctor Zimmerman? Exactamente, creada por el doctor Héctor Zimmerman, en su memoria, y bueno, ellos siguen su legado, tomaron la posta, se dice actualmente, y son parte, digamos, de esta cátedra libre que hoy nos mancomunia, luego de un acto religioso que voy a realizar, que consiste en el encendido de 6 velas, que recuerdan justamente los 6 millones de nuestros hermanos que fueron masacrados por la organización de la Segunda Guerra Mundial, y seguramente una vela más por los sobrevivientes de la Shoah. Muchas gracias, Marcelo. Perdón, Carlos. Marcelo, a propósito de todo esto y del diálogo interreligioso, ¿tiene algún pensamiento en función de la muerte de Francisco? Sí, bueno, lamentablemente la muerte de Francisco, que hasta eligió, como dije, creo que en una entrevista que me hicieron hasta el día, para su muerte, que fue después de las Pascuas, después con su último acto, poder saludar a su feligresía en esa silla de ruedas, que fue conmovedor. Creo que eso fue su lema y bandera: diálogo, la inclusión, fundamentalmente el diálogo interreligioso, que aquí mismo en Corrientes lo tenemos, porque tenemos nuestra iglesia interreligiosa, y en todas partes del mundo creo que dejó su legado y marcó un antes y después en lo que respecta a este tema, que nos mancomunia, nos hace conocer, nos hace discutir sobre temas que tienen que ver con la actualidad, más allá de las diferencias de credo y de religiones, nos mancomunia un mismo mensaje, que es justamente llegar a nuestra feligresía, y que la fe nuevamente sea un valor preponderante para toda la humanidad. Marcelo, recordemos que esto se manifestó con una persona cercana a nosotros, que es Natán Gortín, ¿no? Que fue al menos, si puede ser todavía, rabino de la comunidad judía de Resistencia, que estuvo en la Biblioteca Vaticana y contó esta experiencia en el Sholem Aleichem el año antepasado, ¿no? El año pasado. Está manifestado este diálogo. Exactamente. Por alguien cercano a nuestra comunidad. Claro. Eso se dio el año pasado, tuvo la posibilidad de vernos
escritos y unos textos sagrados que estaban en las bóvedas, y eso se abrió por primera vez. A ver, tengamos primero en cuenta que fue el primer papa sudamericano en 1300 años de la Iglesia, de papados europeos. Entonces, también tiene que ver con la idiosincrasia argentina, la apertura, el abrazo fraterno, la inclusión, llegar al prójimo. Es decir, fue lema y bandera del padre Jorge, como él quería que se lo llame, de Francisco, ahora no sé, Franciscus, su lápida, y ese es el legado que tenemos que preservar y su memoria, fundamentalmente. Marcelo, muchas gracias por conversar con nosotros. Invitamos a todos al acto de esta noche a las 21 en el Yolem. Exactamente a las 21 horas en San Martín 1473. Gracias. Gracias a ustedes por su Marcelo llamada. Baxter es guía espiritual de la Sociedad Cultural Israelita Sholem Aleichem. Nos invita a esto. Esto es una recordación mundial, ¿no es cierto? Todos en todas partes del mundo, mucho más en los países centrales de Europa Central, ¿no es cierto? Hay actos en todas partes, en Auschwitz. Ahora hay algunos actos en Auschwitz. Hay en gente, Birkenau. hay una delegación argentina. Hay una ahí, delegación ¿no? argentina ahí, ¿no? Y yo diría, como ingreso a estos temas, aquellas personas que no conocen mucho del tema y quieren saber cómo iniciarse en esto, hay un